lo explicó. ¿Y qué dijo? El que lee, que entienda. Cuerno pequeño, el que lee, que entienda. Bestia, el que lea, que entienda. Ese fue el método que Jesús usó para explicar a Daniel, porque fue dado en código. Ese fue el método que Jesús usó para explicar a Daniel, porque fue dado en código. Quiero que sean ellos quienes lo ven. Y el libro de Daniel no es solo un libro de bestias y de serpientes. En el capítulo 2, ¿quién es el centro del capítulo? ¿Quién es en el capítulo 2? La piedra cortada, no con mano, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el capítulo 3, ¿quién es el héroe del capítulo 3 de Daniel? Los pueden echar ahora mismo al horno. Los jóvenes dijeron, Dios nos va a librar. Dijeron los jóvenes. Tengan cuidado. Tengan cuidado a veces con la forma como a veces interpretamos los milagros. Porque los jóvenes dijeron, nuestro Dios puede. Pero si Él no lo hace, no vamos a adorar mi imagen que ha de levantar. Porque nuestro Dios nos puede sacar de donde quiera, del fondo del mar, de donde quiera. No, con nosotros dijo el pez más de lo que yo puedo soportar, caliente en el horno, 7 veces más, caliéntelo. Urgentemente, con gran enojo, que sea un escarmiento por todo el imperio. Y los lanzaron. ¿Se quemaron? Sí, se quemaron. Las hojas se quemaron. Porque la tribulación te libera. Es para que no seas un esclavo. ¿Se quemaron? ¿Y algo más? Sí. Los que los lanzaron se quemaron. Pero ellos no. ¿Qué tanto miedo a los del fuego? Miren, el verbo más lindo que usa todo el libro de Daniel. Dice Nabucodonosor. ¡Wow! Da su testimonio. Pero esto es lo grande. Yo eché 3 y ahora ¿cuántos veo? 4 andan paseándose en medio del fuego. Esas mujeres que dicen que el marido no los saca a pasear. Dios sacó a los jóvenes hebreos a pasear al largo del fuego. Andaban paseándose. Se están divirtiendo. Ese cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Cristo. Perfectamente se puede traducir del arameo o del hebreo, Elohim, el Hijo de Dios. Amén. Él es el que le ha dado a ellos el que puedan pasear en medio del horno, porque cuando Cristo está en tu vida, tú vas a pasear en el horno de fuego ardiente. Amén. Amén. Y hay otro fuego en Daniel, que es el río de fuego que salía. Y allí Cristo entra también, pero ya no como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre. Daniel 7:14, el Hijo del Hombre que entra y pasa por el lado del fuego del juicio en favor del pueblo de Dios. Porque es un juicio de salvación, hermano. Porque es para liberar a su pueblo, porque allí presenta como un juicio de liberación. Yo una vez, yo ayudo mucho a los hispanos y me dicen, pastor, me agarraron sin licencia de manejar, vaya conmigo. Y a veces los abogados me dicen, no se presenten al juicio, porque si abren la boca, perdemos el juicio. Ya Cristo dijo a mí, no hables nada en el juicio, y te presentes. Yo estoy allá por ti. Amén. Ese que murió en la cruz del Calvario por ti es el que está en el juicio final. ¿Será que él va a perder algún caso? Ahí dice que el juicio salió en favor del pueblo de Dios. Yo me acuerdo en mi iglesia que decía, ¿el nombre de quién estará pasando ahora en la lista? Oigan, nos han memorizado todo. ¿Cuántos oyeron eso alguna vez? Era un juicio de amor, hermano. Yo sé que los pioneros le pusieron juicio investigador. Ahora soy yo hereje, ¿verdad? Porque ellos querían entender mejor. Pero ¿será que Dios necesita investigar algo? ¿Será que hay algo que no sepa? Miren, hermano, démele el burrito a él. Es un juicio de salvación. Es un juicio en favor. Él se presentó como el Hijo del Hombre porque Él tomó tus pecados, tus culpas, todo en esa cruz. Los programas de jóvenes de mi iglesia decían, ¿quién mandó a Cristo? ¿Vieron ese programa? ¿Quién mandó a Cristo? Y entonces decían, ¿serán los judíos? Tengo unos
amigos judíos que dicen, yo he odiado el cristianismo desde que te conocí a ti, desde que llegué a la escuela me dijeron, tú mataste a Cristo. Y toda la vida me han culpado de haber yo matado a Cristo. ¿Quién mató a Cristo? ¿Los judíos? Nosotros todos. ¿Serán los romanos? Pilato dice, yo que me lavé las manos. Realmente los soldados. Y él dice que fue el pecado. Y a mí me gusta hacer challenge. Hasta eso le voy a hacer un challenge. Lo rectificó y se corrigió. Porque cuando Cristo dijo, ¿cómo fue que Cristo dijo? Eloi, Eloi, lama sabactani. Allí se sintió desamparado, allí cargó el pecado, allí pagó la culpa y todavía no murió. Su padre siempre unido con él. Eloi, Eloi, dice Marcos, lama sabactani. ¿Y por qué Mateo dice Elí, Elí? Porque Cristo, de acuerdo a Mateo, mezcló hebreo con arameo. Porque se le confundió la lengua, como a uno le pasa cuando trae una gran tribulación. La cruz fue tan terrible que Cristo confundió el arameo con el hebreo y dijo: Elí, Elí, hebreo, lama sabactani, me has desamparado. Él entró a la cruz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando murió, volvió a decir: perdón. Entró a la cruz diciendo: Padre, perdónanos. Y salió de la cruz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo. Pero cuando cargó el pecado y el peso del pecado lo separó de su padre, no le llamó Padre, le llamó Dios. Porque lo vio lejano. Porque eso es lo que hace el pecado: separarte, alejarte. Y todavía clamó y dijo: Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani. Y no murió. Entonces el pecado lo mató o no lo mató. Pero cuando dice que vio que todo se había cumplido, que todo se había cumplido, que había realizado todo, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El pecado lo mató, porque le entregó su vida como una ofrenda voluntaria de amor. Ahora le dice: su vida por mí, tomó mi lugar. Él tomó el lugar de nosotros. Porque Él es el único que vino de la muerte según, porque Él pagó por el pecado. Pero si el pecado lo mata, es que es pecador. Él pagó por el pecado. Cargó el pecado. Pero Él no era un pecador. Por eso es el único que regresa de la segunda muerte. Es el único que nace de una virgen. Es el único que no peca. Ahora vienen los de la última generación, que ellos no pecan. ¿A quién han convencido? A otro perro con ese hueso. La Biblia dice claramente: todos pecaron. Ahí está. Así es. Hubo uno que no pecó. Ahí está la respuesta. Todas las generaciones por igual. ¿Quién puede abrir el libro? ¿Será que David? David por ahí que ni se pare. Sansón, un montón de mujeres en varios cultos, pero ya no están ni por aquí. Salomón con sabiduría. Nadie puede abrir el libro. Los ángeles dijeron: y ustedes que no pecaron, ¿por qué no abren el libro? Y ni siquiera nadie abre el libro. Y dijeron: en todo el universo se ha encontrado uno capaz de abrir el libro. Y ese es el Cordero. Y todos clamaron: digno, digno es el Cordero que murió, porque es el único digno. Esa no es la profecía cristocéntrica que cumple la promesa. Hermano, yo cada vez que soñaba de niño, yo me perdía. Cristo venía y yo me perdía. Y un día soñé que me salvaba, pero seguí soñando en medio del sueño. Y dije: esto es que no se han dado cuenta, pero cuando revisé el mismo libro, y aquí me sacan. Y empecé a manotear, y viene mi mamá y me dice: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No le quise decir lo que era. Tenía que haberle dicho: lo que tú me enseñaste me ha calmado. Pero yo no la culpé, porque a él también se lo enseñaron. Hay muchas cosas que necesitamos aprender mejor. Agradezcamos a los que nos enseñaron, aunque nos enseñaron mal, pero nos enseñaron algo que nos ayudó y nos motivó a reflexionar, a buscar el camino de Cristo. Amén. Pastores, ese no se puede bautizar porque ese no tiene los estudios bíblicos.
bíblico, eso se ha oído por los estados, ¿verdad? Y Pedro, que ya estaba con todos los estudios bíblicos, y Cristo le dice, ven que te lavo los pies, porque ya tú fuiste bautizado. Esto ya es de gente más experimentada. ¿Y qué dijo Pedro? No me lavas los pies jamás. ¿Y qué le dijo Jesús? Y Pedro, fíjese que listo Pedro dijo, Señor, la cabeza y el cuerpo entero. Y entonces Jesús le dijo la frase que yo pienso cada vez que bautizo a alguien. Lo que yo hago, no lo entiende. Y nosotros queremos que la gente se bautice entendiéndolo todo. Y a un hombre que se había bautizado hacía 3 años y medio y ahora que debía estar graduado, ¿por qué Cristo le lavó los pies sabiendo que no entendía? Porque hay cosas que mueven la fe, porque hay cosas que son actos de fe. No es porque entiendas. Muchas cosas que son actos de fe. No es porque entiendas. Muchos conocimientos, ¿cuál tienen que entender los niños para nacer? Cristo, ¿verdad que lo tengo? Sí, es solo una palabra. Antes de nuevo, ya vamos a ver, parece. Cristo decía, una sola palabra, ¿cuál era? Sigue. Ese era su manual, porque es una persona, porque es algo relacional. Y Jesús y ellos le dijeron, ok, te seguimos, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Vengan y vean, porque el Evangelio es una experiencia, es un encuentro para seguir a Jesús y entonces experimentarlo por ti mismo. Gnosko es un conocimiento experimental, y cuando vieron dónde moraba Jesús, se quedaron con él. Y de allí surgió la misión de la iglesia. ¿Qué hizo Andrés? Buscó a Pedro. ¿Y qué le dijo? Hemos hallado al Mesías, corre y ven. Cristo mandó a Pedro, mandó a Andrés a buscar a Pedro, Cristo. Porque nadie te tiene que mandar a hacer la obra si tú de verdad te quedas con Cristo, si tú experimentas a Cristo. Nadie te tiene que mandar a arengar esos 10 minutos misioneros. Cuando yo era niño decía, los 10 minutos misioneros, vámonos para el baño. Que nos van a dar la casa. Pero a Andrés no le dieron 10 minutos misioneros. Andrés corrió a buscar a Pedro. Y el Señor encontró a Felipe y le dijo, manual bautismal, le dijo a Felipe, sígueme. Felipe lo siguió y corrió a buscar a Natanael. Y Natanael, ¿qué dijo? ¿Entiendo todas las cosas? Dijo Jesús, ¿entiendo todas las cosas? Dijo Jesús. Y te vi debajo de la higuera, por eso crees, y ahora en adelante cosas mayores verás. ¿Por qué no le dice eso a los que entran con poca fe al bautismo? Porque cuando entraste a este primer paso, cosas mayores que esta verás. Puede sentarte, pasó la prueba. Ahora sí que terminarla, pero vosotros vayan y hagan discípulos y nos van a dar los 3 verbos. ¿Cuáles son? Bautizándolos. ¿Qué más? Enseñándoles. ¿Y qué más? Que guarden. ¿Cuánto? Todas. A nosotros los adventistas nos encanta decir, esto está mal. Esto lo voy a invertir. Parece que Mateo no había comido. Ahora voy a decir, bautizándolos, hagan discípulos todas las cosas que guarden, enseñándoles, y allá al final, ustedes quieren hacerlo así, háganlo así. Pero eso es al revés, porque son bautismos de obra. Por eso tenemos tantos legalistas en otros estados, porque no empezaron por la fe. Porque no empezaron siguiendo al Señor. Nacer para crecer, el primer paso para entonces avanzar. Estoy en contra de que se dé la fe de Jesús, no estoy en contra. Estoy en contra de los grupos pequeños, no estoy en contra. Pero dirígelos cristocéntricamente. Y cuando alguien te pida el bautismo, ofréceselo. Dáselo. Porque Pablo fue el que más bautizó. Iba a perseguir cristianos, era lo que iba. Y en el camino de Damasco, la luz lo rodeó.
y dijo: ¿quién eres, Señor? Dice que mal informado estaba. ¿Quién eres tú? Yo creía que tú eras una mentira. Soy Jesús, el mismo que tú persigues. Y de ahí viene la pregunta que yo quisiera que hiciéramos hoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Podía Jesús decirle lo que tenía que hacer? Podía decírselo, y le dijo: ¿sabes qué? Entra a la ciudad y la iglesia es la que te va a dar la inversión que necesitas, porque la iglesia es cuerpo de Cristo, y Cristo dijo: no te voy a decir lo que tienes que hacer, entra a la ciudad. Y de ahí le dijo a Ananías, y dijo a Ananías: bueno, ve allá donde está Pablo. Y dijo Ananías: ¿cómo me vas a mandar? Tú eres el perseguidor. ¿Entendí, Ananías? No. Vete, porque ese es el instrumento que yo he cogido. Wow, voy a ir. ¿Entendí, Ananías? Hermano Saulo, y los dos de hermano, ¿cuánto nos cuesta decirle hermano a un enemigo? Hermano Saulo. Y de ahí le digo: ¿y por qué te detienes? Levántate y bautízate. Pero en el siglo XXI le digo: tú no estás ready, ¿lo has pensado bien? El pastor es el que te quiere bautizar, no te dejes convencer por el pastor. Pero lo han callado por estar. Y el pastor haciendo la campaña, invirtiendo $1,000, y por acá están los hermanos deshaciendo. No te bautices, no te dejes bautizar. ¿Y esto ha pasado en mi iglesia? Pero ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, para que tus pecados queden sepultados, para que recibas el don del Espíritu Santo. Y Pablo se puso a predicar y dijo: yo quiero hacer lo mismo que hicieron conmigo. Y lo agarraron y lo metieron preso en Filipo, y le llenaron todos los pies de herida, de llaga. Lo metieron allá en el centro de más adentro. ¿Quién fue quien hizo eso? ¿Quién era el responsable de esa cárcel? El carcelero. Ese fue el que hizo las llagas, las heridas. Que vaya yo a mi junta de iglesia y le digo: este hombre que me ha dado una paliza que casi me mata, mire cómo estoy ensangrentado, me está pidiendo que yo lo bautice, y ustedes me dan el voto. Y dice: pastor, usted está para el psiquiatra. Y el carcelero le dijo, cuando cayó el terremoto y se abrieron las puertas de la cárcel, él dijo: con uno que se vaya, me matan los romanos, voy ahora mismo a matarme. Y Pablo miró, tal vez un rayo, no sé lo que fue, y dijo: no te hagan ningún mal, todos estamos aquí. Y cayó al frente de Pablo y Silas y le dijo: ¿qué estudio bíblico había recibido ese hombre? Los cantos, ¿ves? Pablo y Silas eran un dúo que estaban cantando. Esos fueron los manuales bautismales del carcelero de Filipo. ¿Qué debemos hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y vas a ayudar a tu casa, porque lo que tú hagas va a ayudar a tu casa. Amén. Y esa misma noche se levantó y se bautizó. Yo soy especialista en el Nuevo Testamento, eso es lo que viene allí. Pero después vinieron los otros siglos y dijeron: hay que ayudar un poco al Nuevo Testamento. El eunuco dijo: ¿cuánto había recibido? La pregunta que hizo, una pregunta un poco de bien y franco. ¿Y quién habla el profeta, de sí mismo o de algún otro? Él no habló de Jesús en ningún momento. Y Felipe empezó a hablarle el Evangelio de Cristo y le debió hablar del bautismo, porque el enemigo no era, perdón, adivino no era. Y cuando vio agua dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dijo Pablo: que no tiene todos los estudios, tiene que pasar 6 meses con menos. Así era en mi iglesia. ¿Cuál fue la respuesta? Sí, bien, lo creo. Ahora le voy a dejar la tarea, que le devuelvan un poquito de dinero también a los que le enseñaron teología, porque esa parte, si crece en el Señor Jesucristo, bien puede, la añadieron los manuscritos tardíos, cuando la iglesia empezó a sacar reglas humanas, y la añadieron allí. Pero todos los manuscritos griegos dicen: ven acá, ahora ¿y dime qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? De todo, como aquí, ay, perdón, pastor, voy a hacer la Santa Cena. Soy muy energético.
Lo hiciste muy bien. Le dan 5 euritos. Hermano, espero que salgamos de aquí para ayudar a él. Yo visito a los hermanos que se fueron de la iglesia, que no son pocos, y yo quería, porque yo hago estudios de teología, y tengo muchos publicados. Y dice en mi investigación que los hermanos no dicen, yo me fui de la iglesia porque me apresuraron, yo me fui de la iglesia porque el pastor me apresuró. Eso no dice. Dice, yo me fui de la iglesia porque me maltrataron los hermanos. Yo me fui de la iglesia porque después que me bautizaron vi que las caras cambiaron conmigo. Yo me fui de la iglesia porque fui a una junta de iglesia y vi cómo me trataron a mi pastor en una junta de iglesia. Yo me fui de la iglesia porque me pusieron en una comisión de nombramiento y le sacaron los trapos sucios a todos los que decían que estaban perdonados. Le sacaron todo. Y le dije, hermano, no metan a ese hermano a la comisión de nombramiento. Y yo sé cómo son ustedes. No lo metan, lo vamos a meter de otra manera. Porque usted aquí no es el que mandó. Ok, metan. A la segunda reunión, el hermano que no llega y me pregunta, pastor, ¿y él sabe de la reunión? Y yo, claro que sabe. Pero él dice que no va a venir más. Y que no va a venir más ni a la comisión ni a la iglesia. Pastor, eso usted está exagerando. Digo, marco ahora mismo. Marco el teléfono ahora mismo. Para que vean de qué lado está la verdad. Y lo voy a poner en speaker. Y le pregunto, hermano, aquí están preguntando, ¿por qué usted no viene a la comisión de nombramiento? Y el hermano gritó y dijo, dígales que ni pagado vuelvo, ni a la comisión, ni a la iglesia.